Doctora Williams. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda conferencia de la mañana. En este caso es una conferencia compartida por dos colegas que además son de la misma universidad, ya nos contarán ellas la experiencia. La doctora Margarita Melgoza Pelcastre. La doctora Margarita es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es máster en educación superior de la Universidad del Noreste de Tampico, coordinadora general del Centro de Enseñanza, Destrezas y Aptitudes Médicas, CEDAM, de la Universidad del Noreste, de Tampico, donde también es instructora de simulación médica. Es instructora certificada en soporte vital básico, BLS de la AJ, y auditora del Centro de Simulación certificada por el FLASIC, la Federación Latinoamericana de Simulación y Seguridad Clínica del Paciente, donde también es miembro activo. Y también tenemos en la misma conferencia que va a ser compartida a la doctora María de Jesús García. La doctora María de Jesús también es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con especialidad en pediatría, hecha en la misma universidad. Es instructora médica del CEDAM, que ya lo hemos comentado, y miembro experto del cuerpo académico de la sección de simulación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y es miembro activo de la Red Nacional de Centros de Simulación, RENASIM, y de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Las doctoras van a tener compartidos un total de 30 minutos para su presentación. Pueden empezar. Hola a todos, muy buenos días. ¿Sí me escuchan y ven mi pantalla? Sí, Perfectamente. doctor. ¿Sí? ¿Se ve la presentación o solamente se ve así? Porque yo la veo nada más en editable, por decirlo de alguna manera, no sé por qué. No está en Se modo ve, presentación. ¿Sí, sí Sí la se ven? ve, doctor. Perfecto. sí, Pues bueno, Se muchísimas ve en gracias por la presentación. invitación. La verdad, a nombre de la doctora y mío, les comento que estamos muy contentas de poder participar nuevamente con ustedes, estar con un grupo de líderes en educación médica y pues bueno, qué buen inicio de sábado. Eh, Platicamos un poquito sobre este tema, realidad virtual y simulación en la educación médica, más allá de la teoría, y realmente viene muy de la mano con el tema que tuvimos al inicio, antes de esta plática, donde la doctora hablaba sobre las estrategias activas, sobre el porcentaje de retención, y durante el desarrollo de esta plática nos vamos a dar cuenta que efectivamente es una de estas estrategias activas donde los alumnos realmente trabajan, donde realmente están involucrados con lo que están haciendo y bueno, esto hace que realmente ellos obtengan un aprendizaje experiencial. Imaginemos formar cirujanos sin algún día tocar un bisturí real o entrenar pandemias sin pacientes infectados. Pues bueno, ya es una realidad y se puede llevar a cabo a través de este tipo de simulaciones. Y pues al tenerlo ya, pues obviamente nosotros como docentes tenemos que irnos adaptando a estas nuevas estrategias, salir de nuestra zona de confort y empezar a innovar de acuerdo a los modelos mentales de nuestros alumnos, empezar poco a poco a introducirlo. No es bueno todo simulación, ni tampoco todo es bueno un modelo flexneriano. Entonces tenemos que ir haciendo esas mezclas y pues bueno, eso depende también de muchas otras situaciones, del tipo de estudiantes que tenemos, también de la infraestructura, de los recursos y bueno, es una serie de situaciones que tenemos que ir acomodando para que esto se haga posible. El contenido de esta charla la vamos a dividir rápidamente en estos cinco puntos. Y pues bueno, la primera que es simulación médica y aprendizaje basado. Vamos a tener primero un contexto de esta situación. A lo mejor no todos, yo no sé quiénes estén inmersos en la simulación, algunos sí, algunos no, pero pues bueno, vamos a dar un panorama general de lo que es la simulación médica y la concebimos como una herramienta, como una estrategia, como un método de entrenamiento que nos ayuda a recrear situaciones clínicas reales utilizando tecnologías. Es decir, esto nos permite practicar las veces que el alumno lo desee, que el alumno lo necesite y cometer un sinfín de errores. Lo que no se vale es que siempre estemos en el mismo margen de error. Es válido que el alumno tenga el error y de hecho este es uno de los puntos claves de la simulación.
el alumno aprender del error. Hablamos también de andragogía, entonces esto va junto de la mano. Podemos tener ese error, pero siempre buscando esa curva de aprendizaje que vaya en ascenso. Ahorita me equivoqué acá, más adelante puedo tener otro tipo de error, pero bueno, sobre esto ir aprendiendo y lo más importante, sin poner en riesgo la vida de los pacientes. Y las características claves, perdón, de esta estrategia, de esta herramienta, es que, bueno, es segura para los pacientes y muy segura para los aprendices. Usa desde modelos físicos hasta entornos digitales inmersivos, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí con ustedes. Incluye también una retroalimentación inmediata para mejorar las habilidades inmediata y personalizada de acuerdo a lo que el alumno hizo. A veces es muy complicado poder dar una retroalimentación específica a cada uno de nuestros alumnos y sobre todo en el momento en el que ellos están cometiendo ese error. Entonces, este tipo de estrategias nos ayuda mucho para poderlo hacer en ese momento. Estos son algunos de los tipos de simulación médica. Aquí, pues bueno, nos desarrolla. Les vamos a dejar esta presentación para que ustedes la puedan ver más a detenimiento. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos un poquito más apresurados, pero bueno, nos habla de los diferentes tipos de simulación que hay, las competencias blandas, las competencias tecnológicas que desarrollamos con cada una de ellas. Y bueno, yo creo que todos en algún momento dado hemos participado en el ECOE y nos damos cuenta que en el ECOE estamos introduciendo diferentes tipos de simulación que hay. ¿Por qué? Porque vamos explorando cuáles son las competencias que nuestros egresados, o bien hay algunas universidades que los ponen a mitad de carrera, han adquirido. ¿Sí? Paso a la siguiente. Aprendizaje basado en simulación. Entonces, la simulación es esa herramienta, el método, la forma, la que nos va a dar el camino, la directriz, es el aprendizaje basado en la simulación. Este aprendizaje basado en la simulación tiene un ciclo pedagógico que está formado por el pre-briefing, por el escenario clínico y por el debriefing. ¿Qué es el pre-briefing? Bueno, el pre-briefing es todo lo que pasa antes de la simulación. Aquí es donde nosotros hacemos una reflexión de los temas, aquí es donde conocemos también nuestras salas, conocemos nuestros simuladores, nos damos cuenta previo a un escenario cuáles son las áreas de oportunidad de nuestros alumnos, cuáles son también las fortalezas de ellos y bueno, para poder llegar a un escenario clínico donde ellos ya van a desarrollar, que puede ser de manera de un equipo de alto rendimiento o bien de manera solitaria y al finalizar dar este debriefing que es súper importante y que bueno, todos nosotros a veces necesitamos tener una plática de debriefing porque a veces somos muy de ponerles el dedo, no, lo hiciste mal, no lo estás haciendo bien. Entonces, siempre cambiar esa parte negativa sobre las cosas positivas. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer de diferente para que la próxima vez que volvamos a desarrollar este escenario tu curva de aprendizaje vaya en ascenso? Y obviamente esto va a motivar mucho a los alumnos. Si nosotros tenemos a los alumnos motivados, si tenemos a los alumnos con una buena actitud, en nuestro aprendizaje va a ser mucho mejor, ¿sí? Y bueno, aquí se va a complementar también con el uso de tecnologías, como es la realidad virtual, la realidad aumentada y el uso de los pacientes estandarizados, que a veces se nos complica un poco, pero no es nada que no podamos eh, mejorar. Hablando un poco del panorama general de la simulación médica en América Latina, bueno, aquí tenemos que hablar de números, números fríos, números duros, que a veces nos desalientan, pero aquí es donde entra el liderazgo que ustedes tienen para poder cambiar toda esta situación y poder buscar esas estrategias que nos ayuden a llevar este tipo de simulaciones con nuestros alumnos. Entonces, cifras claves del 2023 y del 2024. Bueno, el 75% de las facultades de medicina o de las escuelas de medicina utilizan algún tipo de simulación. Predominan los modelos estáticos y los pacientes estandarizados porque son los de menor costo. Eh,
no sé, aquí en México tenemos nosotros Comaem. Comaem es la que nos certifica, nos acredita los programas de las escuelas de medicina. Y bueno, ellos en su nuevo instrumento tienen simulación. Entonces, un 30-40% de lo que es el instrumento para acreditar escuelas y facultades de medicina, sus programas y todo lo demás, incluye simulación. Entonces, vean, un 25% de estas escuelas se nos están quedando afuera o se nos están quedando en el camino. Y de este 75%, solamente el 30% incorporan tecnologías avanzadas como la realidad virtual, la realidad aumentada o los simuladores de alta fidelidad. Y el acceso, bueno, pues el acceso solamente el 80% de los simuladores avanzados se concentran en las universidades privadas. Las universidades particulares a veces tienen que hacer unas gestiones enormes que cuando llega el recurso, pues bueno, ya el precio varió y ya no es difícil adquirirlo, pero obviamente, como les digo, no es imposible. Y algo súper importante, nosotros, menos del 50% de la formación de los docentes o instructores que están en simulación no están certificados. Entonces, esto realmente es un poco preocupante porque entonces caemos en el yo lo hago así, así se debe hacer, así se lleva la simulación. Y no conocemos a veces lo que realmente, cuál es la simulación, cuáles son las fases que tiene que llevar ese proceso para que el alumno pueda llegar a buen éxito. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que ver la manera de hacer que este tipo de capacitaciones puedan llegar a cualquier persona que lo necesite o que desee aprender sobre simulación. Y obviamente que vamos a tener desafíos. Uno de los desafíos, bueno, es el financiamiento. El 60% de las instituciones carecen de un presupuesto para las tecnologías inmersivas, mientras un simulador cuesta $100,000 en países de un nivel económico alto, donde se encuentran cirujanos y en otros lugares esos mismos cirujanos van a aprender, pero con modelos artesanales. Entonces, la brecha es muy, muy, muy grande. Y aquí tenemos una paradoja. Sabemos que la simulación nos va a ahorrar un gran costo, pero a largo plazo, es una inversión, pero a largo plazo. Pero el acceso inicial sigue siendo muy, muy complicado. Otra parte es la infraestructura. El 70% carece de espacios dedicados específicamente a simulación. No hay un espacio adecuado, a veces la luz no es la correcta, a veces no tienen una conexión a internet para poder hacer correr un software y entonces, bueno, esto nos limita mucho, así también como la cultura educativa que queremos o necesitamos que nuestros docentes salgan de ese lugar donde ellos se sienten cómodos para poder empezar a innovar. Hablando ya de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada y la mixta, la realidad virtual son entornos digitales inmersivos. Aquí el alumno va a estar dentro de otra realidad, va a aprender a través de otra realidad. La realidad aumentada, bueno, aquí va a superponer datos, es decir, podemos, bueno, el ejemplo que nos muestra es una cirugía donde a través de unos lentes el cirujano puede empezar a separar con la ayuda de unos lentes y esto, bueno, mejora la precisión, evita errores y obviamente la recuperación del paciente es mucho mejor. Entonces superpone tejidos, vasos, músculos, huesos y bueno, esto es de grandísima ayuda sobre todo en neurocirugía donde los espacios son muy chiquitos y donde no podemos equivocarnos. Y la realidad mixta interacciona pues con objetos virtuales y esta es una mezcla de la virtual y de la realidad aumentada. Estos son algunos ejemplos. El simulador OSO, que bueno, esta es una plataforma que les ayuda mucho para poder practicar, para poder desarrollarlo mejor, al igual que en la realidad aumentada, las guías en cirugía con los HoloLens y la mixta con este tipo de tecnología. ¿Qué impacto tiene? Híjole, el impacto es enorme, el impacto es muy, muy bueno y pues bueno, va a mejorar la retención del conocimiento un 70% o más al aprender en entornos inmersivos. Son unas estrategias activas donde el alumno realmente se va a apoderar de este aprendizaje, donde va a poner en marcha
todo su conocimiento que ya trae toda esa carga de la parte de las ciencias básicas junto con la parte clínica y es aquí donde él desde que está en la universidad ya puede él tomar decisiones y esto pues bueno nos va a hacer unos alumnos que tengamos más seguros y que cuando estén en la práctica médica su margen de error sea lo menos. La práctica de habilidades clínicas, entrenar las veces que sean necesarias antes de hacerlo en la vida real, fomenta el pensamiento crítico también, la toma de decisiones, facilita mucho el aprendizaje activo. Las experiencias clínicas variadas no necesitan estar frente a un paciente para poder practicarlo. Pueden practicar desde escenarios clínicos muy raros que difícilmente se van a dar en el lugar donde ellos estén, pero sin embargo ellos pueden practicar alguna patología o alguna enfermedad que esté, no sé, en el extremo del mundo y ellos quieran conocerlo. Un feedback inmediato, importantísimo, y obviamente la motivación y el compromiso que tiene el alumno, que es importante, es algo, es casi casi que la piedra angular. Si el alumno no quiere aprender, si el alumno se siente desmotivado, nosotros docentes podemos ser los más innovadores, pero si no logramos jalar esa motivación del alumno, difícilmente lo vamos a poder aterrizar. Las ventajas y las perspectivas en el pregrado, bueno, desarrollo temprano de las competencias tanto blandas como técnicas, el aprendizaje activo e inmersivo, la visualización avanzada en anatomía, por ejemplo, la reducción de la ansiedad preclínica, se va a sentir el más seguro y bueno, una evaluación formativa con métricas objetivas. Y bueno, la realidad virtual no es el futuro, es ahora el presente y es un desafío para nosotros que tenemos que integrarla estratégicamente para tener médicos competentes y seguros desde el que están ellos en el pregrado. Muchas gracias, les doy la palabra a la doctora García. Doctora, adelante, por favor. ¿Podrías ponerlo en presentación, por favor? Es que se ve Es nada que ya, más. ahí está, ya. Ahí está. ¿Sí? Bueno, algo importante en cuanto a las ventajas de la utilización de la realidad virtual. De las principales ventajas o las más contundentes es la retención del conocimiento. En los últimos estudios se ha reportado que la retención utilizando lo que es la realidad virtual se incrementa hasta en un 75% si lo comparamos con métodos tradicionales, que solamente la retención del conocimiento es de un 20%. Esto obviamente genera que esta realidad virtual nos ayude mucho con nuestros alumnos, ya que esta retención se incrementará, pero no solo es el porcentaje de retención, sino también el tiempo que el alumno va a emplear para retener ese conocimiento. Un conocimiento que en métodos tradicionales se puede adquirir en 8 horas, con la realidad virtual lo podemos reducir hasta 2 horas. Entonces, podemos ver que nuestros alumnos, hay que recordar que nuestros alumnos de medicina tienen que emplear o tienen su tiempo muy ocupado, tienen múltiples materias, tienen que estudiar muchas materias. Entonces, si pueden disminuir el tiempo en el que pueden adquirir ese conocimiento, para ellos será mucho mejor. Además, que lo puedan hacer de una forma más divertida. Algo muy importante en cuanto a las ventajas de la utilización de la realidad virtual es que se ha demostrado en los últimos estudios que esta puede reducir hasta en un 40% los errores en las primeras realizaciones de procedimientos de nuestros alumnos. Obviamente, si tenemos que nosotros entrenamos con esta realidad virtual al alumno en reanimación cardiopulmonar, en colocación de accesos vasculares, sobre todo también en procedimientos quirúrgicos, cuando estos vayan al hospital, estén en el internado, estén en sus prácticas clínicas, podrán disminuir hasta en un 40% esos errores, ¿sí? Porque obviamente ya va a tener mucha mayor seguridad, va a tener un mayor dominio de esa técnica. Hay que recordar algo importante de la realidad virtual. Cuando estamos nosotros inmersos en ese mundo, ¿sí? Ya sea que sea una entrevista clínica, una cirugía, algún procedimiento o alguna reanimación cardiopulmonar a la que esté sometido el alumno, el cerebro cree que está ahí. No nada más es el hecho de que el alumno diga, oye, estoy en un juego, estoy en una realidad virtual. No, está es algo tan inmersivo que el cerebro del alumno piensa que está viviéndolo, que es real. Entonces, por eso se genera este incremento tan importante en cuanto al porcentaje de retención entre métodos tradicionales y realidad virtual. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, espérame, es que como que se cicló. Ah, bueno, ahí está. No, la anterior.
Esa, Más, 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 te faltaste. Así es, esa. exacto, sí. No solo son ventajas, no todo es maravilloso, no todo es, implementemos la realidad virtual que te va a ofrecer muchísimas ventajas, sino también hay que ver qué complicaciones nos puede generar la utilización de esta realidad virtual. De las principales complicaciones que veo, al menos yo, es en cuanto a la utilización de estos dispositivos. Obviamente, personas tal vez como nosotros, que no estamos tan habituados o que no crecimos con estos entornos digitales, nos generan una mayor fatiga visual, una mayor cinetosis, y al menos la primera vez que yo experimenté la realidad virtual, la verdad sí, me desubicaba, porque te pierdes de tu entorno, básicamente estás inmerso en ese mundo, y sí, sí genera ese tipo de problema. Pero una de las principales complicaciones va a ser siempre la resistencia al cambio. Nosotros a veces como docentes nos quedamos en nuestras áreas de confort. Nos genera que utilizar nuevas tecnologías, utilizar nuevos métodos, nos genera un poco de estrés, un poco de ansiedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros alumnos son los que están más familiarizados con este tipo de entornos, a diferencia de nosotros. Entonces sí nos genera un poquito de estrés el implementarlos nuestras materias o en nuestras prácticas. Entonces es importante probar, experimentar y ver en qué nos puede servir esta realidad virtual en las materias que impartimos. Otra de las complicaciones muchas veces es, sobre todo en nuestro entorno de desigualdad entre escuelas privadas, escuelas públicas, es los costos y la accesibilidad, además de la capacitación docente. Muchas veces no contamos con los recursos suficientes para poder implementar esta realidad virtual. Tal vez en un futuro, nosotros, de cada uno de nuestros alumnos, obviamente utilizan estos lentes de realidad virtual para juegos, para su diversión diaria, podamos usar estos mismos dispositivos y podamos implementar programas en los que puedan someterse ya sea a un entorno de una cirugía, en una reanimación o en el que queramos nosotros que los alumnos aprendan. Uno de los principales retos que establece esta realidad virtual es que como es tan inmersiva, el alumno a veces se pierde de su entorno y también obviamente esto dificultaría las relaciones interpersonales. Pero si nosotros combinamos esta realidad virtual con otros tipos de simulación, como un paciente simulado, un paciente estandarizado, o lo que viene siendo una simulación híbrida, le podemos sacar el máximo provecho a esta realidad virtual. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que genera la realidad virtual en el aprendizaje? Como ya había comentado, nuestro cerebro no distingue en que esto es una realidad virtual o que en realidad está sucediendo. Al final de cuentas, para el cerebro, al estimularse muchas áreas de la corteza, para él va a pensar que está sucediendo esto, que esto es algo real. No hay diferencia en que es una simulación. Para él, para el cerebro, es algo que está sucediendo en ese momento. Una de las principales áreas que se va a estimular, obviamente la corteza prefrontal, y nos va a ayudar a mejorar el razonamiento clínico, a mejorar la toma de decisiones de nuestros alumnos. Y esto nos va a favorecer también a que en estas áreas inmersivas, en estas áreas en las que también el alumno obtiene retroalimentación inmediata, ellos van a poder controlar su aprendizaje, ellos van a poder dirigir y además algo muy importante obviamente es la neuroplasticidad. Se menciona que estas experiencias inmersivas van a estimular, como ya mencioné, múltiples áreas del cerebro y esto va a generar que la retención sea mucho más alta, que la experiencia sea mucho más significativa para nuestros alumnos, que lo que puedan adquirir sea algo que puedan retener a largo plazo, ¿sí? Van a mejorar esa memoria a largo plazo. Algo también importante, muchas veces incluso con la simulación tradicional o la simulación clásica que utilizamos, nosotros no podemos establecer o no podemos controlar bien la carga cognitiva a la que se somete al alumno. Muchas veces el alumno ya está en la simulación y se estresó, también porque es mucho el conocimiento, mucho lo que tiene que utilizar en esa simulación. Nosotros con esta realidad virtual en algunas universidades incluso han utilizado sensores para determinar cuál es el grado de ansiedad, el grado de estrés que está experimentando el alumno y así nosotros poder ir controlando, poder ir disminuyendo el nivel o poder ir incrementando el nivel de estas simulaciones y que obviamente sean de lo más provechosas para cada uno de nuestros alumnos.
Esto nos va a permitir que podamos personalizar la enseñanza, personalizarla de acuerdo a cada tipo de alumnos que tengamos. Y esto es algo que cuando estamos en un aula y tenemos 30, 40 alumnos, es muy difícil. No todos aprendemos igual, no todos nos comportamos igual, no todos estamos en las mismas situaciones para generar ese aprendizaje. Entonces, esta realidad virtual nos permite diseñar de acuerdo a necesidades de cada uno de nuestros alumnos. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios cerebrales? Como ya dijimos, estas situaciones o estas experiencias inmersivas estimulan muchas partes de nuestro cerebro al mismo tiempo, ¿sí? Desde lo visual, razonamiento, y todo esto se estimula a la vez. Entonces, una de las principales áreas que nos ayudan o que nos interesan que se estimule, obviamente, es la corteza prefrontal para el razonamiento clínico. Entendemos que nuestros alumnos estas competencias o esto es indispensable para nuestros futuros egresados. Además, como ya mencioné, la consolidación más efectiva de la memoria a largo plazo. Es un conocimiento que el alumno va a retener mucho más tiempo. No nada más es, lo vi, estuve en la simulación y ya mañana no me acuerdo. Cuando nos pasa de que vamos a hacer una revisión, es que lo vimos en la clase pasada. Bueno, este tipo de realidad virtual va a tener una memoria a largo plazo mucho mejor en comparación con métodos tradicionales. Y algo súper importante es que vamos a aumentar con este tipo de realidad virtual a la transferencia de nuestro conocimiento, ya que el alumno está sometido a procedimientos, a situaciones reales, o al menos que su cerebro lo considera real. Para él va a ser mucho más fácil realizar esos mismos procedimientos, esas mismas acciones en un paciente real. La siguiente. Algo súper importante es que la realidad virtual nos va a ayudar para cumplir todo lo que son los fundamentos de lo que está basado lo que es la andragogía. Va a ser un aprendizaje autonómico. El alumno decide cuándo, en qué momento, cuánto tiempo. Tú le puedes programar o le puedes decir o programar un escenario y ellos van a saber cuánto tiempo necesitan para resolverlo. Hay algunos que solamente 1 o 2 simulaciones y hay otros que tardarán 10. Entonces ellos van a decidir cuánto tiempo necesitan, en qué momento lo van a hacer. Y eso les da la autonomía y eso les dará el protagonismo necesario para que ellos vayan a dirigir su educación. Este aprendizaje autodirigido obviamente favorecerá mucho a nuestros alumnos. Algo súper importante es elegir los entornos o los conocimientos que queramos que los alumnos adquieran a través de esta realidad virtual. Puede ser desde los primeros semestres como la anatomía, ¿sí? Que si tienes una realidad virtual, ellos puedan estar dentro del corazón o puedan ver fisiología, puedan ver cómo suceden todos esos procesos de materias que son mucho más complicados de aprender. Entonces podemos usarlo desde tan básicos como los primeros semestres hasta algo más complicado, como la atención de un paciente en un shock anafiláctico, una reanimación cardiopulmonar, una atención de trabajo de parto. Nosotros decidiremos en qué momento poner cada uno de estos retos a nuestros alumnos. Y algo que es muy importante, que a veces obviamente se nos complica si usamos métodos tradicionales o incluso la simulación tradicional, es que en esta realidad virtual ellos van a tener una retroalimentación inmediata. Terminan el escenario, terminan la simulación y van a dar una calificación. Les van a decir cuáles son sus áreas de oportunidad. Les van a decir qué hicieron bien y qué necesitan mejorar. Y inmediatamente incluso ellos pueden decidir que lo vuelvan a hacer esa simulación para mejorar esos puntos o a lo mejor en un día posterior lo van a volver a hacer. ¿Sí? Hasta lograr adquirir todos esos conocimientos y todas esas competencias que es necesario que vayan adquiriendo. ¿Así? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo de generaciones que estamos tratando. Ahora las últimas generaciones de alumnos hay que entender que se han desarrollado o que han crecido en entornos digitales. Básicamente están pegados a celulares, están pegados a pantallas, videojuegos. Entonces, mientras sea más atractivo la forma en que enseñemos a nuestros alumnos, será mucho más divertido y obviamente el porcentaje de la retención que vayan obteniendo va a ser mucho mayor. Si nosotros retamos a nuestros alumnos, le ponemos varios niveles de complejidad y que estos vayan logrando estos logros, va a generar que el alumno quiera volverlo a realizar, le genere satisfacción el estar avanzando por los niveles, así como en un videojuego. Entonces, no solamente va a aprender,
sino que va a ser mucho más fácil para él estar aprendiendo, va a estar mucho más motivado, va a querer realizarlo, no va a ser una tarea, es que el doctor me puso estas simulaciones y tengo que cumplir. No, él al contrario, va a estar realizando la simulación, va a estar aprendiendo y aparte va a ir subiendo de nivel a su ritmo. ¿La siguiente? Algo importante es, ok, la teoría suena muy bien, todas las ventajas que te puede emplear o que te puede dar lo que es la realidad virtual, pero ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo realizamos o cómo lo llevamos a la práctica? Aquí es importante tener en cuenta algo. No todo es tecnología. No es decir, yo voy, compro mis programas de realidad virtual, compro mis lentes y ya, con esto es más que suficiente. No, tenemos que saber el para qué lo queremos, el cómo lo queremos y en qué nivel lo queremos de nuestro curricular. Va a ser en los primeros semestres, segundos semestres, terceros. O lo ideal siempre va a ser a lo largo de toda la preparación de nuestros alumnos, desde los primeros semestres hasta los últimos, incluso hasta sus prácticas clínicas, el que podamos ir inmiscuyendo lo que es la realidad virtual en todas estas partes. Y aquí es súper importante, no todo es tecnología, no todo es lo que yo ya me compré mi plataforma de pacientes virtuales o ya me compré mis lentes, sino ¿para qué lo quiero? ¿Qué voy a lograr con ello? ¿Sí? Y algo importante, la formación docente. Tenemos que estar capacitando continuamente a nuestros docentes para que puedan llevar a cabo, puedan hacer que estos equipos o que estas tecnologías que nosotros adquirimos les sacamos el mayor provecho posible. No nada más es, ahí está el paciente virtual, lo quiero introducir. Nosotros en la Universidad del Noreste, que es donde trabajamos, tenemos lo que es la plataforma del paciente virtual interactivo, que es una plataforma de Voice Interact. En esta plataforma hay múltiples casos de diferentes niveles, básicos, intermedios, avanzados, de todas las materias, de todas las especialidades, en las cuales podemos programar a nuestros alumnos y ellos van realizando las simulaciones en sus tiempos libres cuando ellos deseen o cuando ellos estén motivados a realizar estas simulaciones y las puedan llevar a cabo el número de veces que ellos deseen. Es algo importante de la realidad virtual que pueden ellos repetirlo múltiples veces, muchas veces todo esto, hasta que ellos puedan afianzar ese conocimiento que tienen que adquirir. En lo que es en nuestra universidad, la materia de simulación médica está incluida en la malla curricular. Entonces, en los primeros, hoy ya cambiamos en el semestre que estábamos dando, los dábamos un segundo, tercer y cuarto semestre. Primero, hacíamos que los alumnos adquirieran las habilidades técnicas, aprendieran procedimientos. Ya en el tercer semestre veíamos pacientes virtuales interactivos o en el caso, cuando todavía no teníamos estos pacientes virtuales, utilizábamos el ABP. El alumno va a utilizar el Señora razonamiento García, clínico, tenemos 2 minutos para terminar su sí, presentación. va a utilizar lo que es la toma de decisiones y después no solo que se quede ahí en los pacientes virtuales, sino que llevarlo a cabo. Va a realizar la intubación, la colocación de los accesos venosos, lo que se necesita o lo que él haya pensado que se tenía que realizar. ¿Está bien? Entonces, como reflexión final, la simulación nunca va a reemplazar la experiencia clínica, pero la va a complementar de una forma segura y efectiva. Simular va a ser ensayar con propósito. Virtualizar es expandir el acceso y juntas todo esto va a mejorar nuestra enseñanza con nuestros alumnos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a las doctoras Melgoza y García por la presentación tan bien planteada. Le pido disculpas por haberle intentado cortar porque estaba justo usted terminando. Puede no haberle dicho nada, lo lamento. Bien, ahora tenemos unos minutos para preguntas del auditorio. Por favor, pueden ser a mano alzada o usando el chat como se sientan más cómodos los colegas participantes. Acá hay una pregunta en el chat que dice, gracias, muy buena presentación del doctor Luis Oscar Soto. ¿Cuáles son los retos para ejecutar la realidad virtual? ¿Existen desventajas? Creo que ya lo plantearon, pero quizá también, bueno, en todo caso, como esto ya más o menos lo han planteado, vamos a dar la palabra a la doctora Carla Quiñones y Sí, después gracias, quizá pueden doctor. ampliarlo. Sí, doctora Quiñones, le Gracias. escuchamos. Buenos días. Bueno, pues la verdad que una plática bastante interesante, con muchísimos retos, ¿verdad? Pero yo la pregunta va enfocada a algo que comentó la doctora al final sobre cómo es la introducción de la simulación en el currículo.
Bueno, nosotros estamos ahorita rediseñando nuestro plan de estudios y tenemos algunas dudas al respecto sobre qué porcentaje de simulación es conveniente en base a los estudios que se han realizado, pero sobre todo ahorita me llamó la atención que la doctora comenta de que ellos en su plan de estudios tienen una materia de simulación. Entonces yo quisiera preguntarle o un consejo sobre qué es más conveniente, si introducir la materia de simulación desde los primeros semestres, obviamente con diferentes niveles de profundidad y acoplada a las materias o a las unidades de aprendizaje que se van llevando, o bien poner la simulación dentro de cada unidad de aprendizaje como pequeños momentos o como una estrategia más. Me gustaría saber la experiencia que han tenido con respecto a eso. Gracias. Bueno, contesto yo. Nosotros introducimos simulación médica a la malla curricular en el año 2014. Entonces se metió, son 3 momentos obligatorios porque son 3 materias las que ellos llevan. Obviamente, para poder hacer el programa, tuvimos que revisar cuáles eran las materias que precedían ese semestre donde ellos empezaban con simulación. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a agarrar la parte básica para que ellos empezaran a hacer ese anclaje con la parte clínica, ¿sí? Nos ha funcionado muy bien porque esto nos asegura que todos nuestros estudiantes pasen por simulación. Eso es muy bueno porque al final del día la competencia pues se ve reflejada. Y se ve reflejada porque, bueno, ellos presentan exámenes de competencias a la mitad de la carrera y al finalizar. Entonces nos dimos cuenta cómo la introducción de esta materia aumentaba mucho el porcentaje de las competencias adquiridas. Entonces algunos incluso llegaban, rebasaban un poquito más lo que es la parte de novatos cuando era en la parte media, porque pues, no le podemos exigir expertos, y nos dimos cuenta cómo al finalizar ya como un examen profesional, igual manera las competencias eran, el porcentaje de adquisición era mucho mejor. La verdad, las dos maneras son correctas. Aquí depende mucho de la infraestructura que usted tenga, depende mucho de tanto la infraestructura como del equipo que tenga los docentes. Simulación es una materia muy demandante o es una parte muy demandante, mientras es muy sencillo lo que es el método tradicional, ¿no? Llegar, preparar una clase y que ya sea los alumnos o nosotros demos la plática. En simulación es completamente diferente, entonces nosotros la tenemos 2 horas a la semana, pero esas 2 horas, para poder preparar esas 2 horas nos lleva alrededor de 6 horas, a lo mejor es mucho tiempo, pero son escenarios clínicos que nosotros vamos puliendo, vamos replicando y vamos revisando junto con los instrumentos de evaluación para que evalúen lo que realmente tenga que hacer. Entonces, le recomiendo que revise muy bien su plan de estudios, vea el equipo, vean la infraestructura que ustedes tienen para de esta manera entonces poder aplicarla, porque ese es otro de los a veces errores que tenemos, que no pensamos en el número de alumnos y queremos poner, no sé, 20 o 50 horas al semestre y resulta que tenemos 4,000 alumnos, entonces va a ser muy difícil poder cumplir con todas esas horas que le estamos o con todas esas prácticas que les queremos poner. Entonces tenemos que aterrizarlo muy bien. Número de alumnos, infraestructura que tengo, número de docentes que tengo, porque sí necesitamos, nosotros somos 10 docentes y nuestra matrícula es de aproximadamente 1,200 alumnos. Entonces nosotros los vemos casi durante todos los 8 semestres de la carrera y luego los volvemos a ver al final en el examen profesional. Gracias, doctora. Sí, por nada. Gracias. Tiene la palabra el doctor Caraballo. Buenos días, interesantísimo el tema. Yo soy un aficionado de la simulación. De las partes que ella acaba de tocar en las respuestas, hay algunas que son mi inquietud. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de estudiantes que ya de por sí son adaptados a la tecnología, pero la mayoría de los profesores que no lo son. Entonces, me gustaría saber, ya que ellos tienen la implementación de este sistema, nosotros tenemos el estático todavía, cómo utilizar el tiempo para poder entrenar a los profesores para el uso de una realidad virtual a tiempo de que podamos nosotros también tener unos estudiantes participando en el programa. El estímulo no hay que dárselo a los estudiantes, ya ellos están estimulados con el simple hecho de saber que se van a poner unos lentes y van a estar en un mundo irreal. Pero una cosa muy importante también
es la cantidad de estudiantes. Ella dice tener 1000 y pico de estudiantes, nosotros tenemos más de 3000. Entonces, comenzamos con esta virtualidad estática y cometimos los errores que habían mencionado antes. Se pusieron en la última planta del edificio sin una protección de aire acondicionado y la mayoría se dañó, porque el calor dañó las tuberías por donde se ponían los medicamentos y esos. Entonces, ¿cómo nosotros planificaríamos para tener un grupo de profesores listos para dar clase? Y es bueno adquirir la tecnología antes que los profesores primero que la tecnología. ¿Contesto yo, doctora? Sí, ok. Bueno, ese es Su micrófono, doctora, no le estamos escuchando. Perdón, uno de los errores que cometemos la mayoría de todos los que empezamos en el centro de simulación. Nuestro centro de simulación empezó en el año 2007, entonces empezamos en un espacio muy chiquito. Lo que está atrás de mí es la universidad donde dice ciencias, el edificio más alto, ese es donde estamos nosotros, donde están las letras está el centro de simulación y en el último piso tenemos 2 plantas, son 1000 metros cuadrados, pero pues bueno, ya tenemos 18 años trabajando. Entonces, uno de los errores más frecuentes que cometemos es que se adquieren simuladores o equipos de alta fidelidad que son carísimos. Entonces, ese es número uno. Tenemos primero que aterrizar cuántos alumnos tenemos, cómo lo vamos a implementar, cuántas horas vamos a poner, cuántas personas vamos a tener apoyando, instructores, y en base a eso entonces empezar a planear qué necesitamos y en dónde lo vamos a poner, qué espacio. Si yo le quiero poner, tengo un espacio, no sé, un espacio muy chiquito, un aula, y tengo 2000 alumnos y quiero que los alumnos vengan 5 horas a la semana, pues difícilmente van a caber todos ellos, ¿no? Entonces eso es una parte. La otra parte, nosotros en la universidad tenemos un programa que se llama el programa de formación de profesores. Entonces, en ese programa de formación de profesores nos dan diferentes capacitaciones por parte de la universidad y algunos son sí o sí lo tomas como profesor y otros, bueno, son, vamos de manera, pues porque nosotros queremos, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente simulación ha tenido muy buena respuesta. Nosotros participamos en ese programa de formación de profesores y se da una capacitación semestral y vamos capacitando a los diferentes docentes que tenemos. Entonces, nosotros somos 10, nosotros los apoyamos muchísimo a los docentes, no les hacemos su trabajo, eso que quede claro. Y también uno de los errores también que luego lo quieren utilizar como guardería. Voy a salir de congreso, los voy a mandar al centro de simulación para que hagan algo mientras yo estoy ocupado, ¿no? Entonces, no es, yo te capacito, profesor, te enseño cuáles son las herramientas que tenemos para que tú las puedas poner en marcha en tu clase. ¿Quieres hacer un escenario clínico? Yo te ayudo, lo pulimos, lo hacemos y lo echamos a andar con los alumnos. Entonces es un trabajo colegiado, es un trabajo en equipo que nosotros vamos teniendo poco a poco. Este, ¿Me faltó alguna otra pregunta, doctor? ¿No? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, ok, Correcto. espero haber contestado. Muchísimas gracias entonces a la doctora Melgoza y a la doctora García por esta tan ilustrativa y motivadora presentación. Sí, ciertamente hay más preguntas, pero también tenemos una limitación de tiempo con el programa, así que les agradecemos mucho y esperamos atentos a su próxima oportunidad de participación. Muchísimas Y nada gracias más un nuevamente. comentario, cualquier Claro que duda, sí. ahí estamos, al pendiente, dejamos nuestros correos electrónicos, tanto la doctora como yo, y con muchísimo gusto los podemos apoyar en lo que necesiten. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Gracias, doctora hasta García. luego, bonito sábado. Doctora Melgoza. Bien, pasando.